Y aquí es la pregunta, ¿todo frontend debe aprender diseño o debe aprender a diseñar? Pasando, bienvenidos a esta charla donde hablaremos de mucho frontend. Hoy tenemos de invitado, mi primer entrevista, charla, pero más que entrevista, pues para pasarla aquí un rato hablando de mucho frontend. Con ustedes, pues aquí está Freddy Montes, frontend developer y diseñador. Entonces, pues bienvenido, Freddy. Antes de todo, pues primero, Freddy, si quieres presentarte un poco, quién eres, qué haces, cómo llegamos hasta aquí. Ok, bueno, yo soy Freddy Montes, yo soy Lead Frontend Developer en .cms, que es un CMS basado en Java. Ahí trabajamos con Angular, React, Next, trabajamos con varias cositas por ahí. Eh, Mi profesión como tal, yo no estudié Computer Science, yo estudié diseño gráfico, pero aprendí a programar solo, seguí aprendiendo a programar solo a lo largo de mi carrera. Y mi primer trabajo no fue en diseño, fue en programación y sencillamente por ahí fui escalando. Y ahorita estoy 100% dedicado a la programación frontend y a compartir contenido en mis redes sociales y a responder preguntas que la gente me envía por DM o como sea. Sí, vi que pues estás muy activo en todo este tema de generar contenido y me gusta el contenido como lo estás enfocando y pues por donde podemos llevar la charla también un poco es sobre el tema del diseño. ¿Cómo llegaste? Tú me dijiste que eras programador y después fuiste diseñador, ¿sí? Correcto, sí, fue así. Porque como para tener un poco de contexto, ¿qué te hizo como que saltar de un lado a otro Ok, y moverte en esos dos lados? más que un salto, fue como un camino, para mí fue como un camino natural. Ok, Ok. yo empecé a programar a muy temprana edad, tan pronto tuve mi primera computadora con internet. Yo veía como páginas web y yo decía, ¿cómo hacen esto? Yo quiero aprender a hacer esto. Entonces empecé a investigar en los buscadores que había en esa época y empecé a entender mis primeras etiquetas HTML, la estructura de una página web, empecé a entender cómo funcionan los documentos y lo que hice fue que empecé a hacer páginas web que, digamos, de cualquier tema que se me ocurriera, no sé, desde Pokémon hasta cualquier banda que me gustara. Y esas páginas quedaban ahí en mi disco duro, no iban a ningún lado porque en ese momento yo ni siquiera entendía cómo publicar una página web. Entonces nada más quedaban en mi disco duro. Pero yo seguía haciendo, entonces cada vez hacía, ok, primero hacía una página de una columna, luego una página de dos columnas, luego una página con, no sé, texto animado, luego una página con botones y así iba poco a poco como cada vez haciendo proyectos un poquito más difícil. Luego entré a la universidad porque yo dije, bueno, obviamente, eso fue mientras yo estaba en el high school. Obviamente yo dije, no, yo voy a estudiar programación porque claramente eso es lo que me gusta. Entré a la universidad a estudiar ingeniería en computación, pero yo siento que eso es un error de las universidades latinoamericanas, eh, que lo que hacen es que primero te empiezan a explicar matemáticas, geometría, álgebra, y muchas veces la gente que quiere estudiar ciencias de la computación quiere entrar a programar. Entonces, eso a mí personalmente me pegó muy fuerte y sencillamente no pasaba las materias, me quedaban. Entonces yo dije como, ok, parece que esto de programar, a todas estas yo seguía programando por mi cuenta mientras esto estaba pasando. Entonces yo decía, ok, programar es lo mío, pero este camino a la programación que esta universidad me ofrece parece que no es. Entonces me cambié a diseño gráfico. Y yo lo que hacía mientras estudiaba diseño gráfico era que cada vez que algún profesor o alguna materia me exigía alguna pieza publicitaria, yo siempre lo orientaba a la web o al multimedia. En ese momento había Flash. Entonces yo hacía todas las Mm. piezas publicitarias eran orientadas a eso. Entonces eso me servía para aprender diseño y a su vez aprender programación. Y sencillamente por eso te digo que mi camino fue relativamente natural porque yo tuve la oportunidad de aprender diseño en la universidad, pero aprender programación, seguir aprendiendo programación por mi cuenta. Súper, ¿sabes que esto no es, o sea, este patrón de que los programadores sepan diseñar, lo he visto ya, no sé por qué, me parece ya como que en los últimos años, como más común. Sí, Antes no, antes era como que literal era un unicornio, o sea, el que hacía eso era como que wow, o sea, era totalmente unicornio. Y se ve como más del lado del diseñador
que aprende a programar. Es como lo que he visto en el patrón como tal. Claro, porque ¿sabes cuál es el problema? La cantidad, bueno, mentira, el problema no. ¿Sabes cuál es el beneficio ahora? Que la cantidad de recursos que hay son prácticamente ilimitadas. Además de que ya llegamos a un punto en que las disciplinas se separaron. Entonces ya hay como, ok, yo soy front-end developer, yo soy back-end developer, yo soy DevOps, yo soy diseñador. Antes eso no existía. Antes existía un término que era webmaster y ese hacía todo. Pero a Sí, medida que total. que la web se fue poniendo más y más compleja, pues ya la necesidad empezó a expandirse a diferentes disciplinas. Y esa evolución, claro, tienes ya bastante tiempo de la web, ¿cómo la has visto? ¿Nos hemos complicado la vida o nos las estamos solucionando? La webs han sido ciclos. Y el ejemplo perfecto es cómo pasamos de páginas que se renderaban en el server usando PHP a páginas que se renderean en el cliente usando React. Y como estamos volviendo a páginas que se renderean en el server con server-side rendering, que ahora lo llaman server-side rendering, con Next y Nux y Angular Universal y ahora es Belkit. Pero si tú te pones a ver, es un ciclo. ¿Me entiendes? Entonces, Ok. las prácticas, o también cómo pasan cosas como, por ejemplo, cómo quitamos los CSS inline del HTML para usar clases y estilos y todo eso, y cómo ahora estamos volviendo a poner el CSS técnicamente en el HTML con Tailwind. Entonces hay como ciclos. Total. Entonces, bueno, obviamente esto pasa mucho porque mientras el navegador que se hace más y más potente, pues uno como que experimenta y algunas cosas resultan mejor que otras. Súper. Pues ya que entramos un poco ya de CSS, igual aquí la gente si tiene alguna pregunta de una, que aquí estamos para leer y responder. En el último State, bueno, primero, ¿confías en esas State of CSS y State of JS? De esos formularios, de esas encuestas. ¿Confías o es si lo tomas como un poco de referencia o no? No, definitivamente lo tomo como referencia, pero yo no siento que sea nada de esto, de este tipo de encuestas, significa de que tu proyecto va a necesitar la tecnología que salió de primera ahí. Ok, entonces es interesante ver eso como referencia, pero no necesariamente tomar las decisiones del stack de tu proyecto basado en que React está de primero o lo que sea. Hombre, sí, ahí había una tendencia a la baja, era de Bootstrap. ¿Tú crees que Bootstrap ya está tirando lo último, murió o todavía crees que ahí le queda caminito? Yo creo que muerto, no. Yo creo que Bootstrap va a seguir siendo como lo que es jQuery. Soluciona ciertos problemas para cierta gente por lo menos unos años más. Pero yo no lo veo definitivamente usándolo para web apps. Yo lo veo usándolo para sitios web. Ok. ¿Cuál es tu preprocesador favorito con el que manejas? ¿O, no, o eres anti preprocesadores? Yo no soy anti nada. Yo no soy anti ninguna tecnología. Mi preprocesador favorito hasta ahorita ha sido SAS. Yo creo que SAS ganó la batalla hace muchísimo tiempo. Pero si yo tengo que empezar hoy, 2021, nosotros usamos SAS en el proyecto nuestro en la empresa donde yo trabajo, pero si yo tengo que empezar un proyecto nuevo hoy, 2021, yo no uso ningún preprocesador. ¿Por qué? Porque las Ok. características principales del preprocesador, el principal uso eran variables y funciones. Y ya eso casi que lo tenemos. Las propiedades de CSS nativas son mucho más potentes que las variables de SAS, pero muchísimo. El simple hecho de que los puedas modificar con JavaScript te lleva un camino larguísimo. Lo otro también que se usa muchísimo por los preprocesadores es el nesting. Y eso es relativo porque ahora con naming conventions de CSS, como por ejemplo BEM, ya eso no es tan necesario. Sin embargo, ya hay un spec de CSS para hacer nesting. Y por último, bueno, las funciones. Tendríamos que ver qué tanto realmente necesitas unas funciones para hacer una interfaz. Sí, de hecho yo creo que lo que yo uso pues, del preprocesador, lo que más me gusta es el nesting. O sea, creo que es lo que más le saco provecho. Sí, No, o sea, siento que si ya cuando esa propuesta que viene de CSS que apliquen el nesting, o sea, ya, o sea, no, a mí no me haría falta ya usar un preprocesador como tal. exacto. Listo. ¿Y por qué decías en el tweet que Tailwind es como,
¿Cuál es esa opinión de Tailwind? Yo sé que era en tono de broma, pero esa opinión tuya de Tailwind, que todo el mundo ahorita es como el boom, lo que se está usando, ¿no? A ver, a mí me parece que Tailwind es una herramienta increíble, em, porque te ayuda a levantar un proyecto en nada. O sea, una vez que le agarraste el toque a Tailwind, puedes levantar una interfaz literalmente en minutos. Y incluso, y aquí mis colegas diseñadores probablemente me maten, pudiera saltarte un poco el paso de tener que obligatoriamente tener un diseñador a la par ayudándote. ¿Ok? Entonces, si vos sos un desarrollador de software enfocado en backend o muy enfocado en JavaScript y necesitas lanzar una aplicación de una idea, un MVP, un POC, definitivamente Tailwind es el camino, pero, o sea, no hay que pensarlo mucho. Pero esto no viene de gratis. Tener todo ese chorro de clases en los HTMLs, para mí es un antipatrón que a la larga, más que ayudarte, te va a complicar tu proyecto. ¿Ok? Mantener Sí. consistencia en ese tipo de cosas, cuando más personas empiecen a trabajar, porque obviamente al principio los proyectos quizás los empezaste solo, pero luego va a haber más personas trabajando ahí. Mantener la consistencia visual va a ser bien complicado. Sí, yo Y creo que ese es como el tema principal, que no veo a Tailwind funcionando en una empresa de muchos desarrolladores. O sea, no la veo, no me queda, o sea, no me imagino cuando llega un desarrollador, pone todo, o sea, el HTML así, el estilo, las clases, y viene otro y quiere modificar, va a sobreescribir, o sea, le va a agregar más clases, o tiene que aprender todas las clases anteriores para poder modificar. Creo que ahí es donde sí, y hay cosas no me como, queda tan claro. por ejemplo, si intentas hacer un layout solamente usando CSS grids con Tailwind, no es tan fácil. O sea, no es tan fácil como literalmente hacer display grid, grid template column tal cosa, grid template row tal cosa y ya. Entonces, yo creo que es una herramienta interesante, pero yo no pondría todos los huevos en esa canasta, definitivamente. No, sí, total. Y, o sea, entonces con lo que me dijiste, ves el futuro del CSS, puro CSS, Totalmente, puro como tal, totalmente. El total. futuro de CSS para mí es CSS, no es Tailwind. Y post CSS. Bueno, pues CSS es una herramienta interesante que lo que te va a permitir es utilizar features que todavía no están disponibles en todos los browsers, pero realmente no es que te está, digamos, no es como Tailwind como un utility class. Pues CSS definitivamente pudiera ser una necesidad en ciertos proyectos. Ok. Y cuando tú haces un proyecto personal y que es súper rápido, tú dices, no, a lanzar esto para probar, ¿utiliza algún framework CSS o Sí, de no? hecho en mi sitio web yo utilizo Tailwind, porque yo sé que es un sitio web que lo voy a Ah, ok. manejar yo solo. Y además porque lo hice con React, lo que me permite encapsular el CSS dentro de components. Que eso también es, ok, si estás utilizando Tailwind con React, pues lo mejor que puedes hacer es encapsular los CSS dentro del component. Entonces te permite hacer esa Ah, encapsulación. súper. Bueno, hablemos aquí ahora un poquito de JavaScript. Ya responderemos ahorita la pregunta principal del tema de hoy, mientras paseamos un poco por el camino del frontend. Aquí igual Wright nos pregunta, Chakra para React, ¿qué opina? Bueno, yo personalmente no lo he usado, pero tengo unos compañeros que lo están usando en su proyecto en un e-commerce gigante y dicen que es lo mejor que han podido usar. Chakra, es que... Chakra UI se llama, mm, ok. es como una especie de librería de components, pero te permite hacer mucha personalización. Entonces lo puedes ajustar fácilmente al diseño tuyo. Entonces no es como que él te dice, bueno, tu dropdown se va a ver así. No, no, vos podés como ajustarlo bastante. Súper, no conocía. Es que bueno, yo tampoco he andado mucho para React. O sea, no. De hecho, ahorita estoy montando mi website con Nets como para aprender, como para conocerlo. Y me está gustando, la verdad. Ya entraremos en el tema de los frameworks como tal, pero siento que Nets está llevando ahí una delantera. Em,
Pero yo veo que tú publicabas como cosas en tu contenido cuando te empecé a seguir en Twitter sobre Angular, sobre React, sobre Next.js. ¿Cuál es tu stat base? O sea, me comentabas que era... ¿Cuál era el de Angular, no? Tu stat base para El stack base que yo trabajar. trabajo todo el día es Angular, porque es lo que el proyecto principal de mi trabajo de 9 a 5 está. Ok. Y Next ya lo usas temas Lo personales. uso para temas personales. En la misma empresa tenemos un starter de Next. Eh, y si yo tuviera que comenzar un proyecto hoy, 2021, yo primero, bueno, hay que evaluar muy bien, ojo. Esto no quiere decir que todos los proyectos tienen que estar en lo que yo diga, en lo que yo diga aquí. Pero si yo tuviera que arrancar un proyecto ahorita, 2021, pues yo definitivamente evaluaría Next antes de React. Ah, perdón, antes de Angular. Ok. Y para ese... Bueno, ahí en el caso que quieras hacer una SPA, Nets, con Nets no puedes hacer SPA, ¿o sí, no? Sí puedes, sí puedes. Sí. Sí, sí. Claro, porque Next, ok, Ok. Next por defecto, él buildea estático, ¿verdad? O buildea Ujú. server-side render. Pero digamos, define una SPA. Una SPA es data que se carga en el cliente y se renderea el state con la data que cargaste en el cliente. Vos en Next, vos podés agarrar y en el método get server side props o get static props, vos no fecháis ninguna data, sencillamente usáis un use effect en el component de la página y Ok. hacéis el request de la data que queráis. Ahora, no veo la razón para hacer un SPA ahorita. Ok. Sí, también que el tema de las rutas ya quedaría del lado del servidor también, ¿no? Exactamente. Si lo manejamos como server side Sí, render. chao React Render, perdón, React Routing y todo eso. Ok. Super. Y hablando un poco de Angular, que aquí, pues, Angular sí, pues, es mi pues, framework base con el que he trabajado ya bastante tiempo y sigo trabajando. Este, mm, ¿Cómo es el futuro de Angular? Hablando, incluso metiéndonos con la ignorancia aquí del tema de State of JS, que decían que puff, está muriendo y ya, chao Angular y no, y entonces era una locura porque React iba ganando, Svelte iba punteando, iba subiendo, pero Angular, todo el mundo despidiéndose. Yo veo el futuro de Angular como veo .NET, como específico Ok. para enterprise level software. Así lo veo yo. ¿Por qué todo el mundo asocia Angular con Enterprise? O sea, más allá de que en realidad lo usen, pues obviamente que lo usen los bancos y eso, pues Por, es un punto a favor, pero ¿por qué? por la curva de aprendizaje de Angular. La curva de aprendizaje Ok. de Angular es muy grande. ¿Pero por qué? Porque Angular hace todo. Angular hace absolutamente todo. Entonces vos no solamente vas a aprender a hacer components, vos tenés que aprender routing, vos tenés que aprender cosas como RxJS, vos tenés que aprender un montón de cosas. Entonces Angular te hace absolutamente todo. Angular dice aquí QR on Dead. Angular cada vez se pone más hardcore, ¿Pero qué significa hardcore? Como de difícil. más difícil, sí. ¿Cuándo me puedo considerar? Esta pregunta me la hacen mucho. De hecho, creo Esa pregunta está que no sé interesante si tenía porque un post, pero sí, esa. Para que quede aquí en el audio, ¿cuándo me puedo considerar un buen frontend developer? O eh, ¿cuándo me puedo, creo que la pregunta podría ser mejor, ¿cuándo puedo considerar un frontend developer? ok, fíjate, hay un post del 2019 de Chris Coyier, que es este mae de CodePen y bueno, un mae súper popular en frontend. Ujú. Y él escribió un post que se llama The Great Divide, ¿no? Como la gran división. No sé si he tenido chance de verlo, pero básicamente él lo que dice es que ya uno no se... Ok, que hay dos perfiles, al menos dos perfiles de frontend developer, que es el frontend developer que está enfocado en HTML, CSS y JavaScript muy light, ¿ok? Que está enfocado en accesibilidad, que está enfocado en diseño, ¿ok? Tenemos ese perfil. Y luego tenemos otro perfil del frontend developer que está enfocado en JavaScript, que es el frontend developer que está enfocado en hardcore frameworks, que está enfocado en la capa de datos, ¿ok? Que está enfocado en conectarse con APIs. Entonces hay esas dos
como dos aristas de la profesión de front-end developer, ¿no? Como esas dos disciplinas. Entonces él decía que el problema que hay es que las ofertas de trabajo te dicen front-end developer y quieren o necesitan o pretenden cubrir los dos perfiles con una sola persona. Hay empresas muy grandes que entienden esto y entonces buscan cuando necesitan un front-end developer que vaya a agarrar el diseño y pasarlo a HTML, que sea accesible, que sea semántico, que sea responsive, buscan un perfil que sepa muchísimo CSS y que cuando ya necesitan empezar a integrar eso con frameworks, entonces buscan un perfil que sea muy JavaScript. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál querés ser vos? Entonces, ¿cuál de esos dos puede ser vos? ¿Cómo lo veo yo? Depende de qué lado vos vengas. ¿Por qué? Porque si vos venís del lado de la ingeniería de software, para vos va a ser mucho más fácil entender todos los conceptos de JavaScript. Model View Controller, Functional Programming, GraphQL, ese tipo de conceptos que son muy core de ingeniería de software, se te va a hacer muy fácil de entender. Pero si vos queréis venir de ingeniería de software y saltar a diseño y a CSS, pues los conceptos, el mapa mental que hay que hacer para escribir CSS es bien diferente al mapa mental que hay que hacer para escribir un modelo vista controlador. Entonces, Total. incluso si vos sos diseñador y estás usando diseñador UX y estás usando herramientas como Figma, ya todo lo de auto layout y ese tipo de cosas se asimila mucho a cómo funciona Flex, cómo funciona Grid. Entonces, quizás tu mapa mental se va a ir más orientado hacia los CSS. Entonces, responder esa pregunta es relativamente complicado, pero yo la respondo de esta manera. Si vos podés agarrar unos requerimientos de un cliente y ponerlo en un navegador y publicarlo, ya vos sos un front-end developer. No importa qué tecnología usaste, no importa cómo lo hiciste, si está en la página, si está en público y el cliente ya te pagó por eso, ya vos sos un front-end developer. Entonces, ¿qué deberías enfocarte? En sacar proyectos. Lo que sea que signifique para vos sacar un proyecto. Y de ahí de front-end developer a ser un buen front-end developer es el camino de, bueno, ya es la experiencia, ya que son cosas que más allá de técnicas te pueden hacer un buen front-end developer. Que una que te comentaba la vez pasada, que el front-end developer creo que es el desarrollador que se tiene como comunicar con más áreas que otro tipo de desarrollador. Claro, es más, yo escuché al jefe de ingeniería de Platzi en un Clubhouse, creo que fue, que él dijo que para él era muchísimo más difícil lanzar código al navegador que lanzar código al backend. Él de hecho puso una analogía así como que lanzar código en el navegador era como lanzarse en paracaídas de un avión que se estaba incendiando. Él dice, porque hay tantos navegadores, hay tantas cosas que vos no sabes dónde va a correr, mientras que en el servidor vos sabés que va a correr aquí. Y ahora con Docker muchísimo más. Y es así. O sea, son muchas partes que se están moviendo y hay mucha intervención de muchas cosas que lo hace muy complicado. Sí, que era el tema que también que tú tienes que hablar con el equipo de marketing, tú tienes que hablar con el equipo de backend, tienes que hablar con el diseñador. Entonces ya ahí son tres áreas y cada uno tiene sus necesidades y como front-end developer tienes esa gran responsabilidad como para acoplar todo eso y transformarlo. Y más si eres un front-end developer que estás en una startup, que obviamente no hay mucha gente, no hay muchos desarrolladores, te toca darte ahí con todo. Y no solo eso, al final, entre comillas, cada vez que pasa algo en el producto, ya es, o sea, al primero que voltean a mirar es al front-end developer. Porque es como la primera capa del usuario. Sí, total. Aquí preguntaba It's Chris Díaz. A mí algo por lo que personalmente me gusta usar preprocesadores es por dividir mi código en módulos. ¿Cómo se puede dividir mi CSS en códigos sin usar frameworks o preprocesadores? Eh, a ver, sin usar frameworks ni preprocesadores. Pero ya existen los CSS modules, ¿no? Sí, CSS Modules, pero yo la última vez que los vi, creo que todavía no estaban lanzados, ¿no? Completamente. Sí, habría que... Pero para allá se está moviendo, entonces... Yo creo que hay una solución que eh, se está trabajando para eso, pero creo que todavía no está disponible. De todas maneras, ok, además de una página estática, ¿qué otro proyecto puede haber en la calle sin usar un framework por detrás? O algún builder como Webpack o algo así, que te sí, permita separar sí. archivos y luego compilar y tenerlos todos en un solo módulo. O sea, que no te tengas que preocupar vos por hacer todo
toda esta transformación y eso. Yo creo que ninguno. En este momento sería muy difícil hacer algo así súper estático, ¿no? Sí, no, no lo veo tan claro. De hecho, en estos días estaba viendo un video de, creo que era de Cowly TV. Hay una muchacha que está ahí que me parece súper excelente, que habla sobre frontend. Nuria se llama. Este, y hablaban de todo este tema, como que, ¿será que ahorita en el frontend nos estamos complicando más? Nos estamos enredando la vida. Y he visto muchos puristas del lenguaje, muchos puristas del lado del frontend que defienden que no usemos framework, que no se usen preprocesadores, que se tiene que usar todo estático, pero ahí lo que yo veía es como que sí, obviamente nos estamos complicando más entre comillas, pero es que los problemas que resolvemos ahorita no son los mismos problemas que se resolvían hace muchos años. O sea, hace muchos años este, grandes aplicaciones del lado del cliente, por lo menos Figma, a mí me parece tan brutal como es Figma de la que corra sobre la web. Imaginen cómo hacer eso con simple JavaScript, CSS y HTML. No lo veo. Sí, quizás sí hay como proyectos que se sobrecomplican. No sé, Ah, cosas bueno. como, por ejemplo, empezaste una aplicación y tiene dos pantallas y ya te pusiste a meterle un state management. Es como, ya va, o sea, no hay necesidad de cosas así. Pero en general, yo creo que la experiencia de tener tu navegador ahí corriendo y que salves y veas los cambios en tiempo real sin tener que ir a hacer reload, eh, poder usar librerías para solucionar problemas rápidos y que todo eso luego se buildee y sea, por ejemplo, en el caso de Next, se buildea todo, se comprime, lo mandas a Vercel y te metes y tenéis 100 de performance sin tener que hacer nada, digamos que es un poco complicado, pero sí soluciona muchos problemas. Y es complicado la primera vez que lo haces, porque una vez que te acostumbras al stack y una vez que te acostumbras a cómo funciona toda la parte de building del frontend, que en todos lados funciona muy, muy parecido y que cada vez se hace más fácil, yo no lo veo complicado, pero también, de nuevo, yo creo que cuando alguien viene de HTML y CSS, practicar ahí digamos, en Free Code Camp, entonces luego, ok, ahora para hacer tu aplicación tenéis que levantar un web dev server y tenéis que correr este comando y tenéis que instalar dependencias, pues obviamente hay toda una carga extra ahí que vos decís, pero esto ni siquiera tiene que ver con la página como tal. De hecho, hay memes al respecto que dicen que uno se la pasa 3 días como configurando todo el stack y como 6 horas haciendo el sitio web y lanzándolo. Pero bueno, ya hay cosas como Next, hay cosas como Angular que uno hace New y ya tenéis todo, ¿no? O sea, ¿hace cuánto tiempo vos no te pones a escribir un webpack config? Señales. Ah, no. Sí, total. No, nada. Y hablando un poco de ese el tema de stage management, yo vi hace tiempo un post tuyo que me gustó mucho, donde creo que ahí es como el caso puntual. En el post tú hacías referencia a un tweet era de, ¿cómo es que se llama? Eje Él de, es de eje Angular. de Juan. Uh Ajá, -huh. exacto, que decía como que el tema del Estado. Explícanos un poco primero qué es el Estado en el frontend, que normalmente los frontend developers que no tienen este concepto del Estado, al principio es como que, what? O sea, como que no es muy claro. Claro, ¿sabes por qué? Porque el problema es que la gente dice, el estado es cómo está mi aplicación en un momento en particular. Perdón, dicen cómo se ve mi aplicación en un momento en particular. Y ese no es el estado. De hecho, eso es la representación del estado. Tu interfaz es la representación de un estado de tu aplicación. Entonces, definamos primero qué es estado. Un estado es características de algo en un momento, y ojo con esto, en un momento determinado. Les pongo una analogía que se me ocurrió hace poco. Si el bebé está llorando, su estado no es llorando. Su estado es que le duele la panza, que se siente mal, que, no sé, que se golpeó, que tiene hambre, que tiene sueño. Ese es su estado. La cara de él llorando y las lágrimas es la representación visual, en este caso la interfaz de ese estado. ¿Ok? Para que vean la diferencia. Okay. No sé si esa es la pregunta que me estabas haciendo, ¿no? Sí, sí, y que en la referencia del post, bueno, que lo tienes así claro. De hecho, yo después que lo leí ahí, creo que lo repito bastante porque me parece que es la explicación que el estado es la representación del UI mediante un objeto. Simple. Sí,
No, y ojo, no Exacto. No, necesariamente no. tiene que ser un objeto. Típicamente es un objeto, pero un estado puede ser un string. Sí, ¿no? Exacto. Bueno, pero al final todas las herramientas que se usan para estados Sí, es objeto, ¿no? típicamente son un Ujú. objeto, sí. Pero de nuevo, si usas, por Súper. ejemplo, en React, si usas el use state, puede ser cualquier cosa. Ah, pues sí. Cierto. Eh, bueno, entonces, volviendo ahí al tweet de Juan, creo que era, que decía como que no tienes que usar una librería, lo importante es que te encargues de tu estado, ¿no? Sí, es que yo estaba escuchando una charla de Juan que estaba dando en Angular Bogotá y él estaba diciendo como que el 80% de las aplicaciones no necesitan una librería de manejo de estados. Y yo tenía años pensando eso. Pero digamos, yo nunca como que me atreví a decirlo porque sentía que me iban a decir, este tipo no sabe lo que está hablando, ¿no? Eh, ¿Y por qué se dice esto? Porque meter una librería de manejo de estado en una aplicación te va a llevar a poner un nivel extra bastante alto de dificultad en tu aplicación, porque las librerías no son fáciles. Por ejemplo, si nos vamos a... Todo esto empezó con Flux, que era de Facebook, luego pasó a Ujú. Redux, entonces ese es como el común denominador en el mundo de React, Redux. Deben haber algunas otras iniciativas, pero como yo no estoy así súper metido en el mundo de React, ahorita no las conozco. En el caso de Angular, nosotros teníamos únicamente NGRX, después salió uno que se llama NGSX y otro que se llama Akita, ¿ok? Pero casi todos funcionan igual y están todos estos conceptos de reducers, actions, selects y meter todo eso, o sea, por ejemplo, meter NGRX en Angular te lleva un boilerplate y una cantidad de código que le agrega una dificultad extra, o sea, bien grande. Y yo estuve investigando todo esto porque nuestra aplicación, cuando a mí me la heredaron, la aplicación de Angular, no tenía manejador de estado. Y ya estábamos en un punto donde necesitábamos manejar el estado de alguna manera porque habían pantallas que eran bien complejas y que el estado se cambiaba por un montón de situaciones, tanto el usuario como el servidor cambiaba el estado, el URL. Entonces el UI se nos desincronizaba. Y, pero luego intenté meter en GRX y era como un montón de código más, tenía que entrenar al resto del equipo, que entendieran cómo funciona en GRX, o sea, era complicado. Y empecé a investigar y conseguí un approach, bueno, menos en el caso de Angular, que se llama Push Based Architecture. En Angular normalmente uno lo que hace es que, bueno, vos tenés que saber porque tengo mucho tiempo trabajando en Angular, uno va, pide información al servicio, cuando la información llega yo actualizo una propiedad en mi component y eso actualiza UI. Todo bien. Ujú. Estas personas, y de hecho hubieron varios posts donde decían, no uses un observable normal, usa un subject, te suscribís y cada vez que queráis cambiar tu interfaz le hacéis next al subject. Estos más que escribieron Push Base Architecture básicamente recomiendan eso, nada más suscribirte a un objeto y pintar ese objeto en el UI. Y luego tenés un servicio que se encarga de actualizar ese objeto. Entonces luego la gente de NGRX sacó una librería que hace eso. Vos no tenés que escribir vos tu servicio que haga eso. Vos nada más extendéis el servicio de ellos que se llama Component Store. Y ahí fue que a mí me cayó y yo dije, esto está perfecto para cuando vos estás en una aplicación, no tenéis ninguna librería de manejo de estado, no queréis complicarte y manejás el estado a nivel de component. Lo implementamos y funcionó súper bien. Súper. En el caso de React, yo he Sí. visto que mucha gente lo que hace, de hecho el mismo Kenzie Coates y otras personas que son mucho más experimentadas en React dicen, antes de lanzarte de una en paracaídas a Redux, proba primero con Use Context. Trata de usar Use Context, proba por ahí, no sé qué, y ya cuando llegues al punto real que vos digas, si definitivamente ya Use Context no es suficiente, entonces empezás a evaluar librerías. Pero lo que pasa es que la gente va de culo de una librería, Mm. Redux, Actions, Reducers, no sé qué, y complican la situación. El concepto de use context en React, o sea, no sé si igual, pero es como el mismo, sería el mismo concepto de un servicio en Angular, ¿verdad? No, no es exactamente el mismo ¿No? concepto. Bueno, es el mismo concepto relativamente si pones el servicio a que se Para inyecte, acceder. si se inyecta en el root y toda la aplicación tiene acceso, digamos que es relativamente un concepto parecido. Pero, digamos, ya el simple hecho de no tener RxJS ya como que cambia y diverge todo completamente a nivel de Claro. cómo funciona. De hecho, creo que para mí esa es una de las ventajas
principales de Angular frente a otro, el tema de RxJS, RxJS. Yo soy fan. O sea, Yo soy fan de RxJS. para mí, y es algo que, o sea, ahí te iba a preguntar en cuanto a programación reactiva, bueno, ya me dijiste que era fan. Y uno va descubriendo nuevos operadores cada vez más, o sea, es imposible que uno va encontrando y uno dice, wow, wow, y entonces uno sigue. Sí, entonces cosas La que curva así de aprendizaje no es fácil. no es nada Eso sí es fácil. verdad. De hecho, RxJS es genial, pero la poca popularidad que tiene Angular, yo le echo la culpa a RxJS. ¿Por qué? Completamente. Claro, porque la gente nueva que llegaba de cualquier otro framework llega a Angular y dice, para hacer cualquier cosa, consultar data, tengo que hacer este subscribe, tengo que crear un servicio. Es muy complejo. O sea, son patrones, es lo que estamos hablando, ¿no? Son patrones de ingeniería de software, no son patrones de frontend. Son patrones de ingeniería de software que vienen Cierto. del backend y se meten en un framework gigante, en un framework, porque recordemos que Angular es un framework y React es una librería, y se meten en este framework. Entonces, vos llegáis como frontend ahí y es como, si no estudiaste ingeniería de software, o venís de estar haciendo frontend de HTML, CSS y jQuery y entras aquí en este mundo de Angular y por supuesto que la gente sale espantada. Muchos conceptos y muchos patrones de ingeniería que tenéis que al menos conocer o empezar a estudiar para usar. Sí, de hecho, por eso es mucho el patrón de la gente que viene de .NET que se pasa como frontend y escogen es Angular. Exactamente. Para ellos es súper fácil. Súper. Frey, bueno, ya hablamos un poquito de JavaScript. Yo he visto que, bueno, cuando te empecé a seguir, tú empiezas a generar contenido como frontend, ahí te empiezo a seguir y de repente empiezas a generar contenido como diseñador. Y estás generando ese mix de diseño para los programadores, que me parece súper interesante y súper recomendado si quieren darle follow de una vez a Freddy, si no lo tienen en su cuenta de Twitter. Y aquí es la pregunta. ¿Todo frontend debe aprender diseño? ¿O debe aprender a diseñar? No. ¿No? Si es una pregunta de sí o no, no. Ok, pero de nuevo, ¿verdad? Estamos hablando de dos frontends. Estamos hablando del frontend de JavaScript y estamos Claro. hablando del frontend de HTML y CSS. Ojo, me dijiste, ¿aprender a diseñar? No. ¿Debe entender cuando algo se ve mal? Sí, eso sí. O sea, debe entender como que ya va, este padding que está aquí no se ve como muy bien. Voy a preguntar si es algún error mío o si es algún error del diseño o si fue que al diseñador se le fue o si fue que dañé algo en los CSS y afecté globalmente algo. Eso sí. Eso sí, un frontend debería tenerlo. Ok. Super, o sea, técnicamente no debe aprender a diseñar. Es como un frontend. ¿Debe aprender backend? No, pero debe entender el backend. Sí, digamos, exactamente. Es como cosas de... Exactamente. Esa analogía es perfecta. Es como, ok, yo no tengo que ser un Exacto. experto, pero yo tengo que decir como, ya va, porque este endpoint le hice hit y no me devolvió el objeto que cambié. Esto está como, Exacto. debería preguntar. O porque esta paginación viene con un offset que empieza en 5. ¿Me entendés? O sea, ese tipo de cosas, Ujú. es esa analogía, es eso. Por ejemplo, ¿debe saber diseñar un frontend? No. ¿Debe entender el sistema de grids? Definitivamente. ¿Debe Sí, exacto. entender Y responsive? Definitivamente. ahí nos pregunta, bueno, aquí decía Matías Valdanza, UI, UX básico y accesibilidad debería conocer Debería, total. totalmente. Hola chicos, ¿JavaScript forma parte del back o front? De todos lados. Back, front, celulares, no sé, carros, Desktop. cohetes. Creo que JavaScript, el lenguaje odiado y amado por muchos Exactamente. también. Que no, ahí era como que hablábamos con Frey la vez pasada, como que ya basta de estas peleas por lenguaje, por frameworks. Ya no peleen, no entren a esos videos que dice React es mejor que Angular porque Facebook o Angular es mejor que React porque Google y ese tipo de cosas. Entiendan sus necesidades y adáptense a la mejor herramienta. Más nada, Vean, creo que va por ahí. lo mejor que a mí me ha funcionado en mi carrera ha sido, yo no puedo, y yo creo que nadie puede aprender absolutamente todo lo que está pasando en el mundo web, en el mundo de la programación móvil, en el mundo de DevOps. Nadie puede aprender todo lo que está pasando. Es, es inhumanamente imposible.
Sin embargo, es bueno entender y es bueno saber que estas cosas existen. Es decir, yo no tengo que ser un experto en React, pero puedo saber que existe y qué problema soluciona. De manera que cuando me toque enfrentarme a algún problema, yo tenga todo este abanico de herramientas que yo conozco y puedo entonces decir, este problema parece que lo puedo solucionar con Vue. Voy a le echar un ojo a Vue. Y entonces ya ahí uno va como expandiendo conocimientos de acuerdo a las necesidades que tenga. Pero a tratar de aprender todo es perseguir la olla después del arco iris que no existe. Sí, total. Hace poco empecé a usar Vue, voy a usar Vue. Y me gustó, con el Vue Clip, me gustó que toman conceptos de React y toman conceptos de Angular. Entonces, eso me pareció chévere porque como que vieron que, bueno, esto es bueno de esto, este es bueno de esto. O sea, manejan el routing dentro de ellos y eso me parece chévere. Y por lo menos todo el tema de componentes y como la librería de React, pues se puede. Eso me parece Yo muy le chévere. entré a Vue hace unos años para probarlo, así por pura curiosidad, pero yo creo que entré en un momento donde estaban como en un cambio entre 2 y 3 o algo así. Entonces recuerdo que estaba cambiando como la sintaxis para bindear eventos. Entonces era como hacer v-on, el nombre del evento, pero en otro lado yo veía otro tutorial y decía como @ nombre del evento y yo decía, ¿cuál uso? Entonces esa vara es como en este cambio y luego empecé a ver como que estaban en un cambio de APIs entre el 2 y el 3 y dije como, yo mejor voy a dar esto hasta aquí y ya cuando haya algo más estable le entro de nuevo. Sí, yo me acuerdo una vez que usé en un sitio web, usé Vue, yo dije, no voy a usar, fue hace tiempo, no quería usar jQuery para rapidez, sino yo dije, no voy a usar tampoco JavaScript puro, voy a usar el Vue. Y hice el website, lo hice en Django y metí Vue como librería y metí todo ese manejo ahí. Claro, eso quedó más feo, pero chévere el concepto. Bien. Una pregunta, ¿cuál es la mejor herramienta de diseño y por qué Figma? Figma. Figma. Es loquísimo lo que pasó entre Figma y Sketch, porque Sketch fue como el primer, como el primer software de diseño de interfaces que salió en el mundo y fue como, o sea, todo el mundo quedó loco porque digo nosotros porque yo también diseño un montón de años, todavía diseño, usamos Photoshop y era un dolor usar Photoshop para diseñar interfaces porque Photoshop no fue hecho para eso. Cuando sale Sketch, eso fue, o sea, el manejo de símbolos, no sé, o sea, fue una loquera. Luego sale Figma. ¿Y cuál fue la patada de Figma? Me corro en el browser. Y corro súper bien, que es lo más increíble. O sea, yo al principio cuando dije, un editor de interfaces en el browser, eso no puede funcionar bien. Y cuando lo usé, o sea, literalmente caí, pero sentado. Yo dije, bueno, Sketch, lo siento mucho por vos, pero hasta aquí llegaste. Figma, definitivamente Figma. Y ahí yo creo que Sketch, como ya estaba siendo bastante usado, no se abrieron. De hecho, incluso el hecho de que nada más se puede usar en En OS Mac, X, sí. en Mac, o sea, eso es una desventaja, o sea, porque pues... Aparte que Apple ha estado perdiendo market share entre los developers. Hay muchos developers moviéndose a Windows. Exacto. Muchos. De hecho, ahí lo que escribe Matías, yo nunca lo quise y me quedé con Adobe XD por tenerle desconfianza al browser, pero ya no hay escapatoria. No hay escapatoria. Adobe XD también. Sí, no, es súper bien. Opción, Lo que ¿no? pasa es que sí llega un toque tarde, ¿no? Sí, Ahora, ya. lo que sí les digo es, los tres funcionan igual. O sea, tienen conceptos, nombres diferentes, pero todos tienen conceptos de component, pero en un lado se llaman component, en otro se llaman symbols. Conceptos de página, todos funcionan muy, muy parecidos. ¿Sabes qué me parece brutal de Figma? Yo no sé si lo tiene otro, pero lo uso mucho Figma para eso, es el tema de la comunidad. El que tienen un botón de comunidad y la gente sube y uno puede duplicar sus diseños. O sea, eso me parece súper genial. Eso está... No sé si lo tiene No, yo creo que los Sketch, demás, al no. menos no, es que el simple hecho de que esté en el browser les permite tanto. Mm. Ellos lanzan Sí. features así, de la nada. O sea, hace nada lanzaron ¿cómo es? Como un thinking board, no sé cómo se llama. Y Oh, sí, la competencia de la Miro. competencia de Miro, sí. Y es como, Y eso me pareció genial también. Ah, bueno, ahí nos pregunta PMATK, ¿qué es Figma? Perdón por la ignorancia. no es ignorancia. Figma es un editor que te permite diseñar interfaces. Interfaces mobile,
web, lo que sea, interfaces gráficas, básicamente. Súper. Sí, y como front-end developers tenemos que no usarla a un máximo nivel, pero sí entender lo básico de la herramienta porque pues, los diseñadores nos comparten a veces, muchas veces los diseños en esta herramienta y nosotros tenemos que saber cómo exportar las imágenes, dónde obtener los estilos, si nada más comparten de Figma. Sí. De Totalmente. hecho, el simple hecho, si el diseñador es bueno y utilizó toda la parte de components y símbolos y eso, ya eso al developer le da una idea de decir, ah, ok, tengo que crear un component que va a tener estas variantes, tengo que crear este component que va a tener estas otras variantes. Entonces ya el simple hecho de que el diseñador lo haya hecho bien, ya le da al desarrollador como la arquitectura de cómo desarrollar los components, de cómo crear los components. Sí, total. Y de hecho en estos días estaba buscando y yo dije, tiene que existir o si no, pues yo dije, uy, una idea millonaria, pero ya existe seguro. El hecho de como un plugin que saque código del componente que lo vuelva web component o que lo vuelva como componente React del componente de Figma. Sí, ya hay Y varios, sí, hay ¿verdad? varios, sí. Hoy- Pero me salió una publicidad, de casualidad que estaba pensando en eso, lo estaba pensando era como web component, no como React, y me salió una publicidad de un plugin que hacía esto. Sí, yo no lo, Pero no estuvo tan, o sea, lo probé y o sea, todavía generó no son código. bulletproof. O sea, todavía les falta. Pero hay un buen movimiento hacia allá. De hecho, hay un plugin que yo uso un montón que agarra HTML y lo convierte en un component de Figma. No funciona a la perfección, pero si yo necesito como diseñar algo basado en una pantalla que ya está en una aplicación, en un browser, Ah, ok, pues uso eso y entonces ahí agarro ese component, lo ajusto y lo tiro. Es más rápido que diseñar yo el component desde cero en Figma. súper. Freddy, cuéntanos un poco del ebook que estás escribiendo. Sí, estoy escribiendo un ebook que se llama Diseño para Desarrolladores. Todo ese ebook nació a raíz de que yo empecé a publicar tweets y contenido donde yo trato desde el punto de vista de desarrollador explicar conceptos de diseño de interfaces. Esa es mi idea. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque yo siento que los diseñadores, perdón, que los desarrolladores ven el diseño como algo súper lejano a ellos, como algo que es muy artístico, está más orientado al arte, pero la realidad es que el diseño es ciencia y es matemática. Y es muy ingenieril. O sea, el componente de artístico del diseño es muy, muy bajo. Y lo que hay en el mundo, lo que se cree es que es lo contrario. Entonces yo estoy escribiendo este ebook, de hecho ya pasé mi primer draft, alguna gente me está ayudando a corregir ciertas cosas, donde básicamente lo que hago es mi proceso de diseño, de cómo yo agarro y parto de unos requerimientos hasta que tengo un diseño de interfaz listo. Y cómo tomé las decisiones de colores, cómo tomé las decisiones de fuentes, de tipografía, cómo tomé las decisiones de espaciados. Todo eso yo lo hago matemáticamente, incluso los colores. Que la gente me dice, ¿cómo no puede ser? Y yo, sí, todo. Entonces estoy desarrollando eso. Súper genial. ¿En qué estado va? O sea, ¿para cuándo más o menos lo tienes Este año, pensado definitivamente va a ya? estar para este año, pero digamos, ya tengo como el 90%, bueno, mentira, como el 80% escrito de lo que quiero decir. Pero ahora viene la otra parte, que es completar lo demás, corregir, mejorar las ideas, porque esto fue un draft que yo escribí para sacarme de mi cabeza. Y luego viene la parte de que tengo que ilustrar, porque quiero que sea muy visual, muy de ve cuánto mide esto de aquí a aquí, por qué eso mide eso, mira esta tipografía, por qué la escogí, ese tipo de cosas. Que, o sea, lo quiero orientar mucho a que los desarrolladores lo vean en lenguaje de desarrollador. De hecho, una de las cosas que hice fue, así como nosotros tenemos tech stacks. Nosotros decimos, bueno, vamos a desarrollar este sitio web, el frontend va a ser React, el backend va a ser, no sé, Nest.js. Eso mismo, ese mismo concepto de stacks lo estoy aplicando a design stacks. Uy, genial. Genial. Ahí escribió Félix. Me apunto para ese libro, me hace falta. Sigue ahí en el Twitter a Freddy para que está ahí anunciando en este Sí, igual momento. yo siempre estoy posteando cosas de diseño para desarrolladores. O sea, cosas de cómo seleccionar colores. No, obviamente no es muy extenso porque, como un libro, porque son tweets, pero sí pongo ayudas visuales. Sí, de hecho, en estos días creo que publicaste, o no sé si fuiste tú, que me dio curiosidad que ya Edge superó a Firefox, ¿no? Edge superó a Firefox
en, en uso. En- Eso me dio un poquito sí. de... Mi corazoncito open source no le gusta mucho eso, pero Ujú. Firefox, pobrecito, ha tenido muchos problemas, Mozilla ha tenido muchos problemas. Pero, ¿será por qué? ¿Por el nivel de mercadeo de Chrome? Yo no creo que sea por el nivel de mercadeo. Yo creo que es difícil tener porque al final Mozilla se convirtió en una empresa. Es difícil tener una Sí. empresa open source de ese tamaño. Entonces hubieron decisiones corporativas que no funcionaron muy bien. Súper. Ahí pregunta Ray que cómo anduvo la cerradura. La Vimos cerradura, ahí la que cerradura anda estaba súper publicando. bien. De hecho, me sorprendió. Yo soy muy malo con el hardware. Yo nunca he armado una computadora por mí mismo. Ese tipo de cosas que si mi monitor se apagó, yo quedo ahí como en el limbo. O sea, yo soy muy malo con hardware, con el carro, con todo. Pero una de las cosas que me he propuesto ha sido mejorar eso. Entonces, ahora cuando se daña algo en la casa, antes de llamar inmediatamente al señor, pues yo mismo me pongo a hacerlo. Entonces instalé la cerradura, la configuré y todo. Y ahorita ando haciendo experimentos con las cerraduras Wise. Es una marca que se llama Wise, que es una marca como de... tiene cámaras, cerraduras, aspiradoras. Es una marca ahí como medio ahí, pero barata. Entonces yo experimento mucho con los aparatos de ellos, pero no tienen APIs abiertos. Pero los más Mm, tienen un cloud. Entonces ya yo me puse a averiguar y básicamente lo que hice fue ver cuáles son los requests que hacen, cuáles son los parámetros y tratar de reproducirlos desde la compu porque quiero poder hacer ciertas cositas ahí quiero hacer una aplicacioncita web para abrir y cerrar la cerradura. Aunque ya hay una aplicación, tengo una idea de que quiero implementar, entonces ando experimentando con ella. Pero por el momento, los arreglos que le hice a la puerta, los hacks, funcionaron bien, no se está quedando trancada. sí. Yo creo que esa fue la explicación de qué es un desarrollador. Ya existe una aplicación, pero queremos hacer nuestra propia versión porque desarrolladores. Bueno, es que te cuento un poquito más, para que esto no debería ni ser secreto. Mi mamá vive acá en Costa Rica y ella tiene negocios de mini supers, pero muy pequeñitos, o sea, de 3 por 3 metros cuadrados. Y a raíz de la pandemia, pues obviamente se le fue muy mal. Entonces estamos evaluando esto de hacer mini supers que funcionen sin empleados. Entonces una de las cosas que Ok. necesito, la idea que tengo, mi sueño dorado, de hecho ayer hice un diagrama aquí, que quedó horrible, pero mi sueño dorado es que la persona llegue a la puerta, abra con su teléfono, entre, yo saber qué persona abrió, configurar el sistema de punto de venta con ese cliente, que la persona agarre los productos, los escanee, le dé enviar, ponga la tarjeta, se vaya y la puerta se cierre sola. Obviamente hay todo un componente de los pueden robar, todo eso, pero bueno, lo queremos manejar con cámaras, en sitios, en condominios, cerrados. Honestamente, en este momento es más un sueño que una realidad, pero por eso estoy experimentando con No, pero está cerraduras y cosas súper así. genial. Es que creo que ahí el futuro. Ese es. Por algo lo han intentado Amazon y toda esa gente, Sí, entonces. es como un Amazon Go, pero Ujú. del tercer mundo. Exacto. Adaptado. Sí. Félix Súper. Morena dice, pensé que era de Mm, Venezuela. Félix, soy de Venezuela, tengo 10 años viviendo en Costa Rica, entonces ya soy también costarricense. ya tiene bastante tiempo, ¿no? Sí, tengo 10 años Pero aquí. maracucho, ¿no? Soy maracucho, sí, señor. Listo, Frey. Unas últimas palabras para esa gente que quiere iniciarse como front-end developer. Que siempre me dicen, ¿cómo hago para iniciarme como front-end developer? ¿Cómo hago? Que ya lo respondí un poco hace poco, pero como ya para dar cierre a la charla. Bueno, mi recomendación, vayan a Free Code Camp, hagan el curso de HTML y CSS Responsive, terminen ese curso, hagan dos o tres proyectos, así como busquen una interfaz que les guste y digan como, por ejemplo, bueno, voy a intentar recrear la interfaz de, no sé, Google, de Instagram, de lo que ustedes quieran. Luego que hagan eso 2 o 3 veces, que ya entiendan cómo funciona el responsive y todo eso, hagan el curso de JavaScript también de Free Code Camp. Y en ese punto ustedes dicen, ok, yo me voy a ir por JavaScript hardcore y me voy a hacer un super pro en JavaScript, o no, yo me voy a ir por el otro lado y me voy a hacer un super pro en CSS, animaciones, layouts, etcétera, y sigan practicando por ese camino. Mientras más proyectos ustedes hagan, más necesidades van a tener y más cosas van a necesitar aprender y ustedes mismos se van a dar cuenta qué necesitan aprender a medida que van haciendo un proyecto. Super, Freddy.
No, bueno, Freddy, muchísimas gracias por tu tiempo hoy y esperemos que no sea la última No, yo siempre a la para orden, con seguir muchísimo gusto. hablando. Más bien necesito que Dale, me gracias a ti. necesito que me ayudes a hacer streaming. Eso es mi próximo paso. Aquí a la orden. Aquí ahí voy. Aquí vamos. Ahí lo vamos. Muy buena la entrevista. Bueno, Matías, muchas gracias a todos. Igual, si tienen más preguntas sobre frontend, sobre diseño, sobre todo esto, sigan a Freddy en sus redes sociales. Ahí está el Twitter. Y ahí pues él comparte las otras redes sociales que tiene. Y pues está abierto sus DMs que siempre pone ahí para que le pregunten. O sea, así es. Bueno, que tengan buenas tardes todos. Hasta Bueno, luego. chao.